Hola. La actividad de esta semana tiene que ver con el repaso de la voz pasiva, de la sintaxis de la voz pasiva. Bueno, acordaros que el tema de presente de la voz pasiva se hace con el tema de presente más las desinencias especiales para la voz pasiva. Es decir, se hace igual que la voz activa, pero cambiándole en la desinencia, y que el tema de perfecto, es decir, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto se hacen mediante el participio de perfecto más el verbo sum. ¿De acuerdo? Eso lo repasáis en los apuntes. Vamos a recordar cómo funciona la voz pasiva. Bien, la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa es que en la voz activa hay un sujeto agente que realiza la acción, hay una forma verbal que está en voz activa y puede llevar los complementos cualquiera que sean posible ponerle a ese verbo. Si es un verbo transitivo, se le puede poner complemento directo, por ejemplo. Bien, en la voz pasiva el sujeto recibe la acción, es un sujeto paciente. La forma verbal estará en voz pasiva, que en castellano siempre se forma con el verbo auxiliar ser más el participio. La voz pasiva no puede llevar complemento directo y, si así quiere el hablante, puede llevar un complemento agente que expresa quién realiza la acción. Para pasar de voz activa a voz pasiva o viceversa, tenemos la siguiente correlación. En la voz activa hay un sujeto en nominativo que en la voz pasiva se corresponde con el complemento agente, es decir, ese nominativo pasará a ablativo. Ablativo con preposición, acordaros, a o ab cuando es persona. El verbo que estaba en voz activa pasa a voz pasiva. Y el complemento directo, que estaba en acusativo, pasa a ser sujeto, en nominativo. ¿De acuerdo? Acordaros que solamente podemos pasar a voz pasiva una oración transitiva, es decir, una oración cuyo verbo sea transitivo, cuyo verbo lleve complemento directo. Solamente podemos pasar de voz activa a voz pasiva una oración que tenga complemento directo. En cuanto a la expresión del complemento agente, pues cuando se expresa el complemento agente y ese complemento agente es de persona o de una cosa personificada, le ponemos la preposición a o ab más ablativo. Puer amatur apatre, el niño es amado por su padre. Cuando el complemento agente es algo inanimado, no es persona, va en ablativo sin preposición. Dice aquí, vento secundo naves aguntur. Las naves son llevadas, las naves son guiadas, vento secundo, por un viento favorable. Y bueno, no siempre hay por qué expresar el complemento agente. A veces no se expresa. Templum clausum est. El templo fue cerrado. Bien. En la segunda página tenéis una serie de oraciones que están en voz pasiva. Si queréis, practicáis con ellas el análisis y la traducción. Acordaros que tenéis un vocabulario. Y en la tercera página, y ahí es a donde vamos, tenéis una serie de oraciones para analizar, traducir y transformar en pasiva, ¿vale? Yo voy a hacer una o dos y vosotros hacéis otras dos o tres. Fijaros en la primera. Verbo dat. Sujeto Julius. Nominativo singular. ¿Vale? Recordaros que el verbo dar es un verbo bitransitivo. Necesita complemento directo. Tunicam et togam. Fijaros que es un complemento directo doble. Y necesita también complemento indirecto. Dar algo a alguien. En este caso, aquí tenemos el dativo singular puero
Y los acusativos singulares, túnicas me togan, ¿vale? Julio da al niño una túnica y una toga. ¿Cómo pasamos esto en la voz activa? Perdón, a voz pasiva. El complemento directo pasa a sujeto. Nominativo, túnica et toga. Vamos a poner ahora, por ejemplo, el complemento agente. Es decir, el nominativo sujeto pasa a agente en ablativo. Con preposición porque es una persona. A Julio, puero queda igual. El dativo queda igual. Puero. Y ahora fijaros, ahora el sujeto es túnica et toga, que ya no es singular. Ahora es plural, tenemos que ponerlo en presente, pero en tercera persona del singular, del plural, perdón. Túnica et toga dantur. Dantur. Túnica et toga a Julio puero dantur. Si aquello significaba Julio da una toga, una túnica y una toga al niño, una túnica y una toga son dadas por Julio al niño. ¿Vale? Venga, hacemos la siguiente y ya vosotras así las demás. Empezamos con el verbo posquit, pedir. ¿Quién pide? Pide Marcus, nominativo singular, sujeto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pide Marco? Vestimenta sua, complemento directo, va en acusativo plural, es neutro. Dice, Marco pide sus ropas. Bien, pues este vestimenta sua, que estaba en acusativo plural, lo tenemos que poner en nominativo plural, que como es neutro, queda exactamente igual. Vestimenta sua. Complemento agente. El nominativo pasa a ablativo, con preposición porque es persona. Este llevaba B, perdón. A Marco. Y ahora tenemos que poner este verbo en plural, porque ahora el sujeto es plural, vestimenta sua. Poscuntur. ¿Vale? De la tercera, poscuntur. Marco pide sus ropas. Sus ropas son pedidas por Marco. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Analizar, traducir y pasar a voz pasiva. Esto lo tendréis que hacer con la siguiente. La C, la D y la E. Acordaros que tenéis un vocabulario con todas las palabras. ¿Vale? Venga.